Estados Unidos confirma la reanudación limitada de sus servicios consulares en Cuba y que no otorgará visas de 5 años para los cubanos. Pero, ¿todas estas nuevas medidas será que ayudan verdaderamente al pueblo cubano o serán un salvavidas para la dictadura? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. No obstante, el encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana manifestó el compromiso de su gobierno de otorgar 20.000 visas anuales. La reanudación de trámites migratorios en la embajada de Estados Unidos en La Habana será limitada y los servicios no incluyen visas de turismo de 5 años, B1, B2 de múltiples entradas, ni el acceso al centro de información, según dijo el día jueves el encargado de negocios de Estados Unidos, Timothy Shuniga Brown, en conferencia de prensa. De acuerdo al diplomático, el normal funcionamiento de la embajada todavía es un poco lejos y la decisión de si los trámites del visado se realizará en La Habana, Guyana, corresponde al Centro de Tramitación de Visas. A partir del 18 de marzo de 2019, Estados Unidos redujo la validez de la visa B2 para los nacionales cubanos a 3 meses con una entrada. La Ley de Inmigración de los Estados Unidos establece que las tarifas de visa y los periodos de validez de estas serán recíprocos siempre que sea factible con el tratamiento ofrecido a los ciudadanos de los Estados Unidos. Cuba concede a los turistas estadounidenses visa de una sola entrada para una estancia de 2 meses, prorrogables a otros 30 días para un total de 3 meses, explicó en ese momento el Departamento de Estado. Shuniga Brown aseguró en la conferencia que esta reapertura parcial no implica que los ataques sónicos hayan quedado atrás, pues el secretario de Estado, Antony Blinken, conversó con algunos de los afectados y está convencido de que el daño sufrido por los es real, por tanto, la apertura debe ser paulatina. El encargado de negocios no ofreció detalles sobre cuándo y cómo comenzarán estos trámites, pero espera que sea más temprano que tarde y está satisfecho de que ya haya una iniciativa que está en marcha. Asimismo, enfatizó que Blinken no habría enviado a su personal si no estuviera protegido. Aún así, persiste en la preocupación por la seguridad del personal diplomático. Por su parte, en cuanto a las remesas, el funcionario estadounidense explicó que el tema se ha estudiado, pero que aún no está en condiciones para darle respuesta definitiva. Sobre la empresa canadiense que comenzará a tramitar las remesas, es competencia de la OFAC y la embajada nada tiene que decir al respecto. Shuniga Brown manifestó el compromiso de su gobierno al otorgar 20.000 visas anuales, y para saber a quién se les concederá el visado de emergencia hay que consultar la web. Entre tanto, DAH sería la entidad para consultar qué ocurriría con los ciudadanos españoles que quieran ir a Estados Unidos y antes se valían de esta. La reapertura de ciertos servicios consulares es para responder a necesidades diplomáticas y de la sociedad civil cubana. No es un deshielo y no significa que todo está bien. La prioridad es atender los casos pendientes de tramitación de visa, que son muchísimos, dijo el encargado, quien hizo hincapié en que se utilicen las vías legales para emigrar. Los solicitantes no necesitan ponerse en contacto con las embajadas de La Habana o de Georgetown, ya que serán notificados directamente con la información de su cita, agregó el encargado de negocios. El comunicado oficial señala que la reapertura parcial de los servicios forma parte de la expansión más amplia de sus funciones para facilitar el compromiso diplomático con la sociedad civil y ampliar la prestación de servicios consulares. Algunos servicios de visado de inmigrantes, dice el comunicado, el consulado proporcionando servicios esenciales a los ciudadanos estadounidenses y una tramitación limitada de visado de emergencia para no inmigrantes. La noticia había sido adelantada el día martes por la agencia Reuters, que aseguraba el despliegue de adicionales representantes consulares en Habana y que es resultado de la revisión de un año de política de Biden sobre Cuba y que esta situación marcaría una fase inicial de la flexibilización de los estrictos límites de visados impuestos bajo el mandato anterior del presidente Donald Trump. Estados Unidos redujo su personal en la embajada cubana en 2017, después de que una treintena de diplomáticos sufriera misteriosos incidentes de salud conocidos como síndrome de La Habana y cuyos motivos aún no han sido aclarados. Y la pregunta sería, ¿será que estas medidas verdaderamente ayudan al pueblo cubano o serían un nuevo salvavidas para la dictadura cubana? Por favor, escríbanos en los comentarios.
Siguiendo con las noticias, deudas, gestión y dinero público, las omisiones de los diputados cubanos. Durante años, los medios oficialistas han estado anunciando proyectos que nunca se concretan o cuyos resultados no se traducen en mejoras para la vida del pueblo cubano. El artículo 102 de la Constitución de la República Cubana afirma que la Asamblea Nacional del Poder Popular, ANPP, es el órgano supremo del poder, representa a todo el pueblo trabajador y expresa su voluntad soberana. Partiendo de ese postulado, esa instancia legislativa debería analizar todo lo que le preocupa a los cubanos, pero como dice el refrán, del dicho al hecho hay un gran trecho. Hay muchos asuntos que los legisladores cubanos deberían abordar, honrando su condición desde donde la incongruencia del artículo 1 de la Constitución con nuestra realidad hasta el cuestionamiento de quienes dirigen nuestro país, porque imagino que los diputados deben conocer la desaprobación del pueblo a su fracaso de gestión. Entre las omisiones, también destaca el debate que debería existir sobre la deuda externa de nuestro país, el estricto control del cumplimiento del presupuesto del Estado y las múltiples donaciones que se reciben desde el extranjero. Los cubanos de pie seguimos sin conocer absolutamente nada sobre este tema, obviado por los medios oficialistas. Para conocer sobre el asunto hay que acceder a Internet. Según los datos publicados por CubaFact, en el 2010, Cuba debía a 24 países y a otros financistas privados la cifra de 71.982 millones de dólares. Una gran parte de esa deuda fue condonada entre 2012 y 2015. China condonó 6.000 millones, México 487 y el Club de París 8.500 millones de dólares en el 2015. Para un total de 14.987 millones. Rusia condonó 35.000 millones, lo cual sumó un total de 49.987 millones, mucho más de la mitad de la deuda que entonces tenía la dictadura. A pesar de que el Club de París concedió a Cuba hasta el 2033 para que pagara el resto de la deuda, la dictadura no ha podido honrar ese compromiso y en junio del año pasado tuvo que restaurar las condiciones de pago. Algo similar ha ocurrido con Rusia, país al que actualmente Cuba le debe ya 2.300 millones de dólares. Durante años, los medios oficialistas han estado anunciando proyectos que nunca se concretan o cuyos resultados jamás se aprecian como un salto de calidad para la vida del pueblo. Nadie sabe, por ejemplo, qué pasó con la famosa 100 locomotoras chinas que el país iba a importar y de las que se recibieron acaso una decena. Tampoco se aprecian los resultados concretos en el transporte ferroviario de pasajeros o la aviación, ni en el transporte público por ómnibus, ni hablar del servicio de salud educación en franco declive. También se desconocen los resultados de los donativos hechos por varios países para supuestamente mejorar el abastecimiento de agua potable y la red de viales, cada día más deteriorados, y se desconoce también el destino de las cifras del dinero recaudados por el turismo, la biotecnología y la exportación de servicios de salud, educación y deporte. La sociedad civil independiente cubana debería exigir el tratamiento de ese asunto en la asamblea de cada circunscripción del poder popular y que los medios oficialistas informen detalladamente sobre ello, incluyendo lo que se destina a la defensa de la dictadura y a la represión del pueblo, valga la redundancia. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.